Ya estamos de vuelta con el contenido de nuestro programa y nos acompaña, como habíamos anunciado, Daniel Iboscos. Él es consultor político, experto en comunicación política. Yo podría pasarme aquí una hora diciéndole a todos ustedes el currículum de Daniel, pero lo puedo presentar como un amigo, como un hermano. Bienvenido, Daniel, a Dialogando con Glenn Davis. ¿Qué tal, Glenn? ¿Cómo estás? La verdad que un gusto estar en contacto contigo y que podamos dialogar así en distintas partes del mundo, pero hoy la tecnología, a partir de la pandemia, acercó mucho más estas herramientas digitales. Así que Así para mí es, es un gusto estar en tu programa. así es, Daniel. Bueno, Daniel, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar sobre la fake news, los fake news, tanto que afectan y que se están implementando en el periodismo, básicamente o mayormente, pero que también ha calado en la política. A ti como consultor internacional que manejas figuras y empresas, puedes decirnos ¿qué tanto impacta esto en los políticos y en los sistemas de partido en los distintos países? Bueno, mira, Glenn, es muy interesante tu pregunta porque tiene actualidad. Esta pandemia ha hecho y ha mostrado el virus. Yo lo denomino a la fake news el COVID de la comunicación política. Porque cuando uno está en campaña, se infectan las campañas, no tratan de infectar las campañas, de atacar, de desinformar, de cambiar o tratar de cambiar realidades con mentiras. Y cuando estás en gobierno, desestabilizan a veces a gobiernos si no están preparados ante determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque es muy interesante analizar lo que son las fake news. Primero que son mentiras, pero son mentiras que están ancladas en pequeñas verdades. Entonces no es que alguien cuenta algo que es una barbaridad, que es imposible de creer, sino que es un relato mentiroso, pero que está sustentado en pequeñas verdades que son inofensivas para la noticia en términos generales. Para poner un ejemplo, podríamos decir de una reunión que se realizó en un lugar, que había determinados invitados, que estaban vestidos de determinada forma, que hablaron de determinados temas y la gente lo ve porque salió en los distintos noticieros y todo eso es real. Ahora después se dice que a partir de ahí se perpetuó un plan para desestabilizar un gobierno. Y eso no pasó nunca. Lo que se instala es esa noticia anclada en que en todos los demás hechos que son verdaderos, pero que no tienen nada que ver con la noticia final. Por eso en estos últimos tiempos se han proliferado, porque en tiempos de pandemia, ¿qué es lo que uno ve y analiza? Que muchas veces la gente cree cosas aunque no sean ciertas. Y muchas cosas que son ciertas no las cree porque no quiere creerlas. Está buscando algo que le dé satisfacción en tiempos de angustia, de desorientación, de desinformación. Y esas fake news golpean y golpean muy duro, Glenn. Bueno, sí, realmente usan los consultores fake news para favorecer en algún momento determinado a algún cliente. Mira, yo no digo que las usen o no las usen. Yo lo que, en primer lugar, no recomiendo usarlas. No soy de usar ese tipo de mecanismos, porque toda fake news también es una oportunidad. Para el que está al otro lado es una oportunidad de contraatacar. Cuando verdaderamente es una fake news, tiene la posibilidad de contraatacar, de ponerse en una posición de liderazgo, de dejar en ridículo. Hay que analizar la situación. El problema es que, como te comentaba anteriormente, muchas fake news tienen pedacitos de verdad. Entonces, cuando uno quiere responder de manera contundente, tiene que tener en cuenta también estos aspectos, porque puede haber daños colaterales. Es decir, bueno, el concepto general es mentira, pero hay determinadas cosas que pueden complicar tu reputación, sobre todo cuando hablamos de gobiernos o de personalidades públicas, políticas, que deben dar explicaciones de manera permanente. Y eso genera controversia, genera problemas. ¿Han tumbado, ha tumbado alguna fake news algún gobierno? Mira, lo que han hecho las fake news han debilitado, desgastado, y lo que sí te podría decir que ha llevado a gobiernos a cometer errores, a contestar en caliente, a anticiparse a los hechos, algo que era muy pequeñito y muy chiquitito de un pequeño medio, a gigantar la noticia por darle un cariz mucho más grande. Segundo, cuando se enojan, ¿no? Y yo creo que el primer problema que hay en los gobiernos, y muchas veces en los candidatos, Glenn, es esto de creer que uno es dueño de la verdad.
y sabe lo que es una fake news, y dice, no, eso es mentira, yo tengo la verdad. Y con eso me quedo tranquilo. Y en los tiempos actuales, lo que yo te puedo asegurar, que no alcanza con tener la verdad, porque vivimos en la época de la posverdad. Entonces, además de tener la verdad, uno tiene que lograr que sea la verdad de la ciudadanía, instalarla en la opinión pública, instalarla en los medios. No alcanza con tener la verdad, porque tu verdad puede terminar siendo o perder la pulsada con una mentira que se termina convirtiendo en la verdad de la gente. Y ese es uno de los grandes desafíos que vivimos en la actualidad. ¿Puedes mencionarnos algunas de tus experiencias dirigiendo campañas electorales o más bien asesorando algunas campañas electorales en América Latina o en el mundo? Y de algunas fake news que se haya comprobado y que al final se haya contrarrestado y que la campaña que ha estado dirigiendo ha terminado exitosa. Sí, campañas, mire, hay varias. Hay una que a mí me quedó grabada. Te voy a contar dos ejemplos, no dos anécdotas. Hay una que a mí me quedó grabada, que fue la campaña presidencial del Club Atlético Boca Junior. En Argentina es el club más popular. Ten en cuenta que en el mundo tiene, para que vos tomes dimensión, 14 millones de fans según la FIFA. O sea que es un República Dominicana y medio para ubicarte, ¿no? Eh, pero sí, pero es un club de fútbol con figuras, con estrellas, desde Maradona, pasado por Boca, grandes íconos y jugadores en la historia del club, pero una campaña presidencial donde venían 24 años de la misma gestión administrando el club, manejando los medios de comunicación, diciendo quién podía votar y quién no, porque administraban el padrón de socios, manejando el tema de los jugadores. Y eran campañas de noticias falsas muy, muy fuertes. Y el problema acá te decía es cuando uno se enoja, cuando se desespera, cuando no tiene un timing de respuesta, donde tiene que administrar los silencios. Y fue una campaña que al oficialismo, al gobierno y al poder, cuando empezamos a crecer muy fuerte en las... Mirá, Glenn, tengo algunas anécdotas, pero te voy a contar una que a mí me apasionó, que fue la campaña del Club Atlético Boca Juniors, donde tuve la posibilidad, además de ser el estratega de la campaña, de haber sido jefe de campaña. Y digo una campaña, para ponerte en contexto, Boca, según la FIFA, tiene 14 millones de fans en el mundo. Para ubicarte, es una República Dominicana y media, ¿no? Pero es un club muy popular, que jugó desde Maradona, emblemático, que es un deporte pasional, que ha puesto presidentes en la Argentina. Mauricio Macri, para ser presidente de la Argentina, primero tuvo que ser presidente de Boca y muy exitoso. Y fue una campaña donde nos tiraron con todo, porque el club lo manejaba hace 24 años un mismo gobierno, un mismo oficialismo, donde manejaban los medios, los jugadores, eh, la, el padrón de asociados que puede votar. Pero hicimos no fuerte, sino que además después nos empezaron a atacar con fake news. Y la clave fue la respuesta, el momento oportuno. Entonces, ante cada contestación, había una respuesta mucho más contundente y con creatividad. Pero vuelvo a decir, nos da... Bien, te decía que el segundo caso es una anécdota muy interesante de un candidato que un día se levanta a la mañana, pocos días de la elección, y ve la principal revista de su país y todos los periódicos en la portada diciendo que su mujer lo había dejado, que se habían separado por violencia hacia los niños, por violencia intrafamiliar, que le pegaba a los niños, que ya no se soportaba más y que la mujer lo había dejado. Esta persona lo primero que podría haber hecho es responder, enojarse, atacar, y guardó el silencio casi durante 48 horas. Y dijo, voy a responder por mi Instagram mañana a las 12 del mediodía. Generó la expectativa, generó la atención, todos preguntaban y querían saber qué pasaba y no había ningún tipo de información oficial. Fueron construyendo sus propias realidades, sus propias películas del caso, y lo que hizo esta persona fue ir con el auto, prender, hacer un vivo con Instagram, de su teléfono,
estaciona el automóvil y cuenta y dice, bueno, la verdad que estoy muy dolido por esto que ha salido, se han metido con mi vida personal, pero ¿saben qué les voy a decir? Lo que más me duele de esto es que es verdad, me separé de mi mujer, no vivimos más juntos, fue generando la expectativa y el suspenso. Pero como les digo eso, también les cuento, y la mujer lo primero que dice, la verdad que con mi esposo decidimos separarnos porque tenemos distintos proyectos de vida, porque para él la vida es la política, el servir a la gente, el apoyar a la ciudadanía, y nos dejó muy poco tiempo para la familia. Pero la verdad que es muy doloroso que digan estas mentiras y estas barbaridades. Y con el celular señala después hacia atrás del auto y estaban sus hijos. Y sus hijos dicen, no, ¿cómo papá que nos va a pegar? Jamás nos pegó, lo queremos, lo abrazaron, lo atacaron. Y claramente cambió la realidad de una noticia donde además la sociedad se sensibilizó, acompañó y le generó bronca cómo trataron de destruir y desprestigiar a alguien que tal vez su único error fue dedicarle la vida a la política y a la gente. Y bueno, esto es lo que te comentaba de salidas creativas, innovadoras, de no enojarse, de tener una estrategia, de poder tener planificación, pero lo pudo hacer primero porque hizo una operación en los medios y supo guardar silencio, lo pudo hacer porque hizo operación familiar y habló con su mujer con la cual se había separado y con sus hijos si se prestaban a salir y que iban a tener una exposición mediática, y después porque tuvo una estrategia, si no seguramente le hubiera ido muy mal. Realmente, entonces, lo que podemos entender de esto, Daniel, es que eh, un fake news, la mejor forma de contrarrestarlo es contando una historia con la verdad. Sí, y haciendo que tu verdad sea la verdad de todos. Esa es la gran pelea que tenés que dar cuando vas a combatir O una sea, fake hay news. que lograr que esa verdad también sea creída. La verdad de la gente, correcto. Wow, es que realmente es increíble el daño que pueden causar una fake news, que hay que decirle a nuestros televidentes que la fake news es una mentira, o sea, es algo, es una eh, mentira que se construye con la finalidad de hacer daño de cualquier índole, a cualquier nivel. Mira, y cuando hablamos de política, en los tiempos que vivimos, donde la política es pasional, donde uno comparte mucho, ustedes tuvieron una elección hace muy pocos días en República Dominicana. El 5 de julio tuvieron una gran elección. Te voy a poner un claro ejemplo de por qué funcionan las fake news. Primero, porque para un montón de gente no importa si es verdad o es mentira. Y vayamos al escenario presidencial que vivió República Dominicana hace muy pocos días. Si todos los partidarios, por ejemplo, del presidente electo, de Luis Abinader, recibían una noticia contra el gobierno, contra el PLD, no verificaban ni les importaba si era verdad o mentira. La compartían solamente para decir que tenían razón y que estaban con el candidato correcto y que tenía que acompañarse en ese. No podía ¿La compartían pasar del por qué, otro Daniel? lado. Daniel, Los ¿por qué la partidarios compartían? del PLD o del presidente Medina, si recibían algo en contra del PRM, no les molestaba corroborar. La comparten para participante o militante del PLD y del presidente Medina, y recibías algo en contra del PRM, los militantes no verifican si es verdad o mentira, la comparten, la replican, la mandan a los grupos de WhatsApp, la suben a las redes, solamente para demostrar que tienen razón y que otros están equivocados, para ganar la discusión política. Y cuando vivimos en dominicano tan pasional en temas de la política, esto se viraliza, funcionan, golpean muy, muy fuerte, Glenn. En términos generales, entonces lo viralizan. Exactamente, la viralizan, la Eh, se, comparten, la eh, distribuyen. se pudo comprobar si en República Dominicana, en cualquiera, en la campaña presidencial de cualquiera de los candidatos presidenciales, se utilizó alguna fake news. Ya, podríamos ver el detalle, pero no tengas ninguna duda que estuvo lleno de fake news, porque la fake news no es solamente una mentira aberrante, es la desinformación, es decir, una mentira ocultando verdades, es decir, una mentira atacando a otro de manera injustificada o sin pruebas. Es mucho más profundo y creo que la campaña dominicana, como
muchísimas campañas más han tenido multiplicidad de fake news a lo largo de toda la campaña electoral. Bueno, hay que pedirle disculpas a nuestros televidentes porque estamos teniendo un poquito de inconvenientes con la transmisión. La red está muy cargada, pero Daniel está aquí y la última pregunta que tenemos para Daniel es que ¿qué tanto afecta el gobierno de Latinoamérica, la región y el mundo el tema de que existan fake news con el COVID, atravesando la pandemia del COVID-19? Se está viendo fuerte en América Latina, en el mundo, te diría. Basta mirar de las fake news que surgen de Estados Unidos, pasando hasta el sur por Argentina, Chile, Uruguay. Lo vemos pero volvemos a lo mismo, porque hoy la gente necesita volver a la normalidad. Y en esta ansiedad, en esta angustia, el encierro, en la desorientación, en los problemas económicos, nos genera que muchas veces queramos creer, como te mencionaba Glenn, para darnos. Entonces le golpean fuerte. Y ha pasado, por ejemplo, a ponerte un ejemplo, en Ecuador. Es muy difícil para un presidente que tiene el 82% de reprobación, como Lenín Moreno, que el 82% de la sociedad, no importa lo que diga, ya no le va a creer y no va a estar de acuerdo, querer instalar temas. Ahora, cuando un gobierno tiene un 80% de reprobación y le sale una fake news, esa fake news arranca siendo viralizada en el 82% de la población. Es muy difícil detenerla. Ya no importa el contenido. En esa lucha sobre la opinión pública es prácticamente imposible revertir este tipo de situaciones. Y sobre todo, vuelvo a decirte, cuando la gente está enojada, angustiada, encerrada, con incertidumbre económica de cómo va a solucionar sus problemas familiares, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, esto se convierte en un cóctel explosivo. Daniel, entonces, lo único que me resta es decirte gracias, darte las gracias por participar con nosotros y compartir también este interesante contenido, que les reiteramos a nuestros televidentes que no les ofrecemos nuestras disculpas por la conexión ha estado un poco débil, pero yo creo que el mensaje ha llegado. Bueno, Belén, te agradezco, felicitarte por tu trabajo, por tu actividad, y que ya haremos la entrevista completa, sin problema de señal, cuando el COVID nos deje estar en República Dominicana nuevamente, podamos compartir y hagamos la entrevista presencial, y hablemos de fake news, y cómo va avanzando todo este proceso de nuevo gobierno también en la República Dominicana y los desafíos que tienen por delante. Así que agradecerte, mandarte un abrazo, felicitarte nuevamente por tu excelente trabajo profesional y espero verte pronto ahí en República Dominicana. Gracias, Daniel. Nosotros también a ti. A ustedes no se muevan, que hay más en Dialogando con Glenn Davis.